palabra de Dios Soy tuyo, con nuestra música y mensaje. tu amor, Música y mensaje. tuyo, mi amor. Hay poder en la sangre de Cristo y déjate guiar por Él. Ahí paso a pasito yo me acerco y de tu vida yo me sigo enamorando. La música que acerca a Dios. Lo escuchas aquí. En estos momentos podrás escuchar un programa que honra y alaba el nombre de Cristo. Bienvenidos. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios. Buenas tardes y bienvenidos al programa Reforma volviendo a la forma original. Estamos en esta noche de día viernes 16 de febrero del año 2024 junto a ustedes. Soy la hermana Jennifer Carola y espero que en esta tarde o en esta noche ya usted pueda estar junto a nosotros, poder escuchar este programa que es muy edificante, donde aprendemos de la palabra del Señor, donde tenemos a nuestro hermano Piqué del Valle, que hoy también estará junto a nosotros, como siempre, y también con esa palabra que nos va a ayudar para poder entender más. Es lo importante, que podamos entender verdad la palabra del Señor, porque hoy en estos tiempos, acuérdese que la palabra está siendo tergiversada y hoy día se está enseñando de una mala manera. Así que ya yo le doy la entrada a nuestro hermano que en esta noche está junto a nosotros y bueno, confiados en que Dios en esta noche también es el respaldo de nuestro hermano Piqué del Valle, que está no en Houston, sino que en Guatemala. Bendiciones, hermano, que Dios te bendiga y fortalezca tu vida en esta hora. Muchas gracias, hombre. Si estamos literalmente en Antigua Guatemala. Esta ciudad tiene un privilegio que Dios nos regaló, que no sé quién tuvo la buena idea. Yo de profesión soy arquitecto, entonces algún momento la estudié y sé que solo la ciudad, creo que hay como 3 o 4 en el mundo. La primera fue la ciudad de Toledo, en España, que alguien tuvo la buena fortuna de no evolucionarlas, o sea, de mantenerlas coloniales. Entonces, en esta ciudad se vive todavía, o sea, hay casi el 85% son las edificaciones del 1600, o sea, cuando la gente viene acá se siente una vuelta al pasado, ¿no? Entonces está la ciudad de Toledo, la ciudad de Guadalajara en México, Antigua Guatemala, creo que está Cartagena de Indias y estoy seguro que habrán más, pero son como que las emblemáticas estas, así que estamos en vivo y en directo desde la bella Antigua Guatemala para todo el mundo. Así que, bueno, hoy tenemos un programa, un tema, para ser honestos. Es un tema que a mí me sorprende mucho. Y quiero empezar así. Este tema surge de una discusión, o sea, de una legata, de un debatir de términos. Yo tenía un amigo, digo tenía porque ya no somos tan cercanos a causa de este tipo de discusiones, en la cual él siempre decía que no era necesario otra cosa que no sea la palabra de Dios. Él siempre decía esa frase, no, lo que la gente necesita es palabra de Dios, cosa que yo concuerdo totalmente. No vayan a pensar por ningún motivo que esto que estoy diciendo no es, o sea, yo estoy en contra de esa postura, claro. Pero donde estaba mi argumento que refutaba no eso, sino que agregaba era, necesitamos nosotros también ese abrazo, eso que nos digan bien hecho, esa palmadita en la espalda. ¿Por qué? Porque somos humanos, así ¿verdad? Es. Yo necesito, o sea, mi esposa cada vez que tengo la fortuna, y tengo la buena fortuna de que cocina, por ejemplo, hoy a la comida, al almuerzo, se me queda viendo la cara después de que le doy el primer mordisco y espera que yo diga que me gusta. Y obviamente cocina, va a sonar muy feo, pero cocina para mí. Entonces,
Yo le digo que hoy, por ejemplo, hoy fue una sopa mexicana que se llama sopa azteca, no saben lo que usted fue, y me dijo, ¿te gustó? Y más, solo me faltó comerme el plato, estaba espectacular. Entonces ella se queda esperando que yo con palabras la afirme. Mi nena, por ejemplo, es nena, es mujer, entonces se viste en la mañana y tengo la fortuna de que entra en mi habitación y me dice, ¿cómo me veo, papá? Y yo caigo derretido y le digo que la amo, que se ve hermosa, cosas por el estilo. Entonces descubro que los seres humanos necesitamos eso. Este amigo decía que no, que el ser humano no necesita nada, y por eso fue que en ese debatir fue que empecé yo a leer este texto en el cual veo algo que Jesús hizo con su gente, particularmente cuando pasó esto. Entonces, quiero ponerlos en contexto para luego leer el texto y entender el porqué. En ese entonces, vamos a ubicarnos en la época de Jesús, en la época en que lo de Jesús ya no sonaba bien. Jesús ya no figuraba como el carpintero, como aquel milagrero que iba de aquí para acá. Ya Jesús era un enemigo público. Ya el Jesús que estaba, ya había sido crucificado y no había resucitado todavía. Entonces quedaba el mal sabor de boca o el buen sabor de boca para los romanos que, entre comillas, hicieron justicia contra este agitador público, porque era lo que era para ellos, que agitaba las masas, que les estorbaba, que les causaba mucha gente, que les hablaba cosas raras. Ya habían hecho justicia, dentro de los cuales, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, muchos de su pueblo también estaban contentos de que al fin habían matado a este carpintero, el hijo del carpintero, que hablaba cosas retorcidas que no entendían, puesto que por su proceder se descubre que no entendían. Pero dentro de ellos había un muy minúsculo grupo, que eran sus apóstoles. Quitémosle esa palabra apóstol, eran sus amigos. Ellos lo conocían, sabían qué comía, qué no comía, qué le gustaba. Habían compartido 3 años juntos. Yo, por ejemplo, creo que no son muchos, porque no sé si es mi personalidad, pero yo no tengo muchos amigos. Así, amigos que yo pueda llamar amigo, no. Pero estoy muy contento porque, por ejemplo, el día de mañana yo salgo de aquí de casa, voy rumbo a otra ciudad dentro del país de Guatemala, a predicar la palabra. Voy sábado y domingo, y uno de mis amigos pasa a buscarme y me lleva, pero este amigo tengo casi 1 año de no verlo, entonces me siento muy contento de que voy a verlo. Es más, es de Guatemala él, y me da gusto porque yo le hago la broma de que lo estoy componiendo, porque ahora ya toma el mate, ya lo estoy actualizando. Le digo yo, nos vamos comiendo alfajores en el camino, o sea, y le gusta, ¿no? Entonces vamos charlando, platicando, como buen argentino voy platicando de fútbol y esas tonterías que a nadie le importa, pero que a nosotros como país nos interesan tanto, y cositas de amigos. Entonces, los amigos de Jesús vieron cómo mataron a su amigo. No pierdan de vista esa escena. Entonces, están tristes. Ellos dejaron por 3 años su vida y ¡pum!, abruptamente lo perdieron todo. Sí, abruptamente se fue en esos 3 días. No estoy diciendo que así se quedaron, pero en esos 3 era el desconcierto, la tristeza, eso de estar, como diríamos así, más coloquial, sacado de onda por lo que pasó. Entonces, si tenés Biblia, acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Dice más o menos así. Perdón por esto, es que me estoy tragando un matecito y quedó bárbaro. Dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a la aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Un paréntesis, la gente de ese entonces caminaba mucho. 11 kilómetros para alguien que no camina es la muerte, pero para estas personas era el pan de todos los días. Entonces les hacía bien caminar. Y dice que mientras caminaba a Jerusalén, dice, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? La muerte de Jesús. Detalles, eso estaban hablando. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Entonces,
El asunto es este. Él es el que lo dijo, dame un segundito que me perdí. Eres tú el único... ¿Qué es estas cosas que ustedes hablan? ¿Qué es estas cosas que ustedes hablan? ¿Qué discusiones son estas que tienen entre sí que van hablando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Te das cuenta por qué te digo, hicimos el preámbulo? Porque no es lo mismo una charla de una persona que está contenta, otra que está dolida, a una que está triste. Entonces, uno de ellos, llamado Cleofas, está lindo por si le querés poner el nombre a uno de tus hijos, Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, y ahí está donde se deja ver el corazón triste, esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres dentro de nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo también, habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, mira esta palabra que usa Jesús acá, no me sé, no te voy a decir esta palabra viene del griego. Entonces, el asunto es esto. Esta palabra dice, oh insensatos. La insensatez, literalmente, esa palabrita, significa una persona que no ha creído porque tiene creencia de otra cosa. ¿Cómo significa esto? ¿Cómo te lo pongo a decir? Es como que vos toda la vida creíste una forma y cuando yo te digo otra cosa, vos decís, no, eso no es de esa forma, es de la otra anterior que yo creía. Es una persona que tiene un fundamento antiguo y cuando alguien le trae un fundamento nuevo, no lo atiende, ¿sí? Eso significa insensato. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Y nota esta parte a mí me partió la cabeza, porque dice que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, comenzando por Moisés. Nota hasta dónde se va Jesús, se lo lleva hasta Moisés en las Escrituras. Continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Entonces, aquí vamos a hacer otro paréntesis. Este paréntesis merece un mate antes. Está demasiado grosso. Este paréntesis habla, si alguien dice, hermano, es que la Biblia trata muchos tópicos. En la Biblia se habla de finanzas, se habla de no sé, del amor, se habla de... Ok, sería bueno que leyeras esto antes de hablar tamaño disparate, dice. Comenzando por Moisés, continuando con él, con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Entonces, la pregunta, pero criminales, ¿de qué trata la Escritura? ¿Toda la Escritura? De Cristo Jesús. Se acerca, dice él, en todas las Escrituras. ¿Y qué sucedió? Porque se llevó tiempo, le tomó casi 11 kilómetros a Jesús explicarle a estos 11 de qué se trataba todo esto. Se acercaron a la aldea, ¿a dónde iban? ¿Cuál aldea? Emaús. Y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose dice, en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
y ellos contaban sus experiencias en el camino, cómo habían reconocido al partir el pan. Nota esto, hay demasiados paréntesis por hacer aquí, pero cosa que vale la pena rescatar. Ellos estaban tristes, habían perdido a su amigo, al que yo no entiendo qué clase de amor tenían por Jesús en ese entonces. Lo que sí sé es una cosa, que hasta ese momento todas las personas que conocían de Dios andaban con Dios. Y no es lo mismo andar con Dios que andar en Dios. Vamos a hacer eso y eso es necesario entenderlo. Hay gente que dice antes de Cristo y después de Cristo. Esa frase es equivocada. ¿Por qué? Porque Cristo es antes que todas las cosas. Debiésemos decir antes de la cruz y después de la cruz, ¿sí? Entendiendo el concepto, partamos a lo siguiente. Antes de la cruz, después de la cruz, ¿qué es lo que estoy hablando? Ellos anduvieron con Jesús y amaron a Jesús, estoy seguro. También se equivocaron con él, estoy seguro. Pero a partir de ese entonces, cuando Jesús envía la promesa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ahora entra en ellos, ya no andaban con Jesús. Ahora andaban en Cristo Jesús, que es muy distinto. Entonces, ¿qué es el problema? Que van tristes, angustiados, deprimidos, no sé, de duelo. ¿Te has encontrado vos alguna vez así? Triste, angustiado, deprimido. Y entonces surgen todas las respuestas y el arsenal, como que es una navaja Victorinox, el arsenal de ayuda psicológica que te podemos ofrecer, ¿verdad? Háblalo, sal con amigos, qué sé yo lo que te digan ante un dolor, ¿verdad? No te quedes solo, no te aísles, no te quedes en tu casa, anda a la iglesia, anda a ver una película, anda a tomarte los mates al bosque de Palermo, qué sé yo. Te ofrecen cualquier cosa, distraete, montón de herramientas que los que hemos atravesado algún duelo o alguna ruptura o decepción podemos ofrecer, ¿sí? Lo interesante es esto. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a estos tristes? Les hace casi que un paf. Oh, insensato, tardo de corazón, ¿no han entendido? ¿Cabezones? Lo que está pasando acá. Estos son, no sé, no comprendieron todo. Y eso me imagino que los ven así como, ¿de qué es lo que estás hablando? Y Jesús se los lleva hasta el Génesis. Y se los lleva desde el Génesis hasta Juan el Bautista, explicándoles cada una. Nota lo que hace Jesús ante la depresión, ante el duelo, ante el dolor, ante lo que puedan estar atravesando estos. No les dice, flaco, te ofrezco un mate, vamos a comer, vení para acá. No. O sea, no estoy diciendo que eso sea malo, pero eso no soluciona. ¿Sí? Entonces, si vos vas a una comunidad de creyentes donde en ese lugar eso es lo que te hacen, te soban la espalda, nada más, te dan, naciste para ser feliz, oh, tú mereces todo, mi querido, eres un campeón, y escuchas ese tipo de frases, lo mejor está por venir, oh, querido, mereces ser feliz, sigue por tus sueños, lucha por tu corazón, y escuchas toda esa manga de cosas que no tienen que ver con Cristo, mi querido, no te están predicando la verdad, te están predicando mentiras. Entonces, necesitamos nosotros claramente saber qué estamos hablando y por dónde estamos hablando lo que estamos hablando. Entonces, respóndete, ¿qué te están enseñando en ese lugar? Respóndete, ¿qué estás aprendiendo en ese lugar? ¿Quién te está enseñando y por qué te enseñan eso? Porque el problema es ese, que nos enseñan cosas que solo nos soban la espalda. ¿Qué hizo Jesús? Ante su depresión, su tristeza, les narró la Escritura. Entonces, pasemos de la teoría a la aplicación. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para que nuestro estado de ánimo cambie? Entonces, salir de donde estamos, claro, volver a donde estamos y volver a literalmente a la Escritura, ¿sí? Entonces, que nos metamos una vez más ante la tristeza, ante el problema que nosotros podamos tener, no nos vayamos a música buena, o sea, hacelo, eso no es pecado, pero eso no calma, es como te duele, hay que operarte y en vez de operarte te inyectamos anestesia. ¿Qué va a pasar? Te quita el dolor. ¿Pero te estamos curando? No.
Bueno, entonces necesitamos hacerlo, la parte, entre comillas, complicada. Vuélvete a la Escritura. Vuelve a abrir la Escritura y vuelve a conocer a Cristo Jesús a través de la Escritura, porque ese es el problema. Nos perdemos de la Escritura, nos perdemos de Cristo y hacemos todo menos Cristo. Cantamos todo, ¿por qué? Porque pensamos que Él pudo haber hecho algo y no lo hizo. Y voy a detenerme un poquito acá. Supongamos que tenías vos un pariente que amás con todo tu corazón, se enfermó, oraste por ese pariente, lo fuiste a visitar, lo llevaste al mejor médico que tus finanzas pudieron pagar, le recetaron los medicamentos, hizo el tratamiento, la cosa no funcionó, se complicó, se murió. ¿Qué sucede en tu corazón? Aunque no lo digas, en tu corazón hay una suerte de rencilla para Dios. Dice uno, ¿para qué oro si no me contesta? ¿Para qué lo busco si no me responde? Es más, yo le dije, por favor, no te lo lleves, y lo hice de corazón y se murió. ¿Para qué le voy a hablar otra vez? Eso que te estoy diciendo capaz no lo dices, pero tu comportamiento delata que ya no le quieres hablar, por lo menos no de la misma forma, ¿sí? Entonces, ese tipo de malestar proviene de una mala enseñanza que da a luz una mala creencia y una mala aplicación del Evangelio. Nos han enseñado equivocadamente que nosotros con nuestros labios tenemos el poder de cambiar las cosas, ¿sí? Y llamamos las cosas que no son como si fuesen, y usamos muletillas de ese tipo. O en mi boca hay el poder para hacer un milagro. Y no, mi querido, vamos a quitar esa mala creencia a la luz de la Biblia. El único que dice y pasa es Cristo. Los demás no somos nada. El único que dice que suceda esto y sucede es el Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos mini Cristos. Somos hijos, adoptados, añadidos ahora a Cristo. Ahora andamos en el Hijo. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque no nos enseñan esto hoy en día. Y no te estoy trayendo un evangelio nuevo, te estoy trayendo lo que los apóstoles tenían. Entonces, cuando ellos estaban tristes, apesadumbrados, no sé, sacados de su zona de confort, es más, se fueron de donde estaban, iban a 11 kilómetros, o sea, se estaban regresando a sus pueblos, se les aparece Jesús y la tristeza de su corazón impidió que lo pudiesen ver. Entonces, ¿qué es la parte que más me sorprende a mí? Que durante mucho tiempo vos, durante mucho tiempo yo, creímos una cosa y Jesús se nos puede pegar a través de su palabra y nos empieza a narrar la Escritura. Y te voy a ser sincero, a mí me cambió la vida cuando yo me enteré que la Biblia trataba de Jesús y no que trataba de Elías, de Eliseo, de Samuel, de Juan, del otro, no. Trata de Cristo Jesús, el que murió en la cruz para que se haga tu voluntad, no la mía. El que a través de ser molido en la cruz cumplió el deseo del Padre. Él es el amado del Padre para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, la Biblia no se trata de mí, ni de qué puede hacer Cristo por mí. Se trata de Él, y yo, al ser añadido en Él, entiendo su voluntad, camino en su voluntad, aprendo su voluntad y pierdo la mía. Esta palabra se utilizaría en términos de aquellos que son reyes. Esto se llama abdicar. ¿Qué significa abdicar? Abdicar es cuando hay un rey que renuncia a su trono para que alguien más asuma el trono que le correspondía a él. Entonces, sería espectacular que en Dios nosotros pudiésemos abdicar, renunciar al trono de nuestro corazón para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Pero esto para el hombre es imposible. En tu fuerza vos no podés, en mi fuerza yo no puedo, pero Cristo en vos sí. Por eso es la diferencia. No estamos caminando con Cristo, estamos en Cristo. Y es Él en nosotros. No somos nosotros haciendo la obra de Cristo, es Cristo en nosotros haciendo su obra. Es muy diferente la historia. Entonces, interesante que Jesús empezó a narrar la Escritura, empezó a explicarles, empezó a enseñarles. Y justo cuando Él les hablaba la palabra, ardía en su corazón la palabra. Si vos te das cuenta, ese sentimiento de cuando estás siendo, o sea, nota qué hizo Jesús con ellos. Vamos a ponerle un nombre. Les dio una prédica expositiva de qué es el Evangelio. Eso fue lo que les dio. Se fue desde Moisés, porque ¿qué hizo Jesús?
les mostró que todo era figura y sombra de Cristo Jesús. Todo apunta a Cristo Jesús. Voy a decir, no te creo. Te pongo un ejemplo, te voy a poner varios, pero te pongo el primero. ¿Te acordás? Vámonos así, usando lo mismo que hacía Jesús, vámonos al Génesis, en el capítulo 22, no te voy a hacer leer, solo te lo estoy diciendo de dónde sale, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿te acordás? Y dice que lo sube por el monte Moria, caminan 3 días, llegan a la parte de hasta arriba, hacen una camita de piedra, él amarra a su hijo, le van a saltar el cuchillo de pedernal para matarlo, y antes de matarlo, ¿qué pasa? Desciende un ángel, le dice, no lo mates, yo sabía que no me ibas a negar nada, y Dios hace algo, se provee y aparece un corderito que es el sacrificio. ¿Qué tipifica esto? Otra vez, hubo un cordero que fue el sacrificio que permitió que se redimieran, el sacrificio que lo volvió a un hombre, el padre de multitudes. Hubo señal y sombra de lo que sería Cristo. Bueno, vámonos con el viejo Moi. ¿Te acuerdas de Moisés? Bueno, el viejo Moi también es lo mismo. Él es el libertador, el redentor del pueblo de Israel, que por medio de las señales que Dios operó, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Egipto tipifica esclavitud como hoy en día es el pecado considerado. Estoy hablando en el término espiritual, ¿verdad? No es que si tenés algún amigo egipcio, él es el pecado encarnado. Entonces, ¿qué significa? Figura y sombra de lo que venía Cristo. Sí, porque yo tengo un amigo egipcio y lo molesto con eso. Le digo que él es de la nación del pecado, pero no es cierto. Entonces, tenemos que entender nosotros qué es lo que, de qué es lo que estamos hablando. Todo es figura y sombra de lo que es Cristo. Entonces, figura y sombra de Cristo, figura y sombra. Pero vamos a hacer un detalle. Son señales que apuntaban a Cristo. Es más, en algún episodio, el pueblo de Israel, para variar, el pueblo de Israel era un poquito, dijera, duros de cerviz, o sea, cabezones. El Señor empiezan a criticar, a alegar, otra vez a apuntar para donde no es. Y Jesús, bueno, en este caso Dios, es lo mismo, pero Dios levanta serpientes para que los piquen y se están muriendo porque su necedad los está llevando a eso. Moisés va, clama, intercede. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Dios le dice a Moisés, levanta, como son serpientes las que lo están picoteando, y haz una serpiente de oro, y que todo aquel que sea picado por la serpiente, mira la serpiente de oro, será una cosa que estaba en alto, no se va a morir. ¿Qué tipifica esta serpiente? La cruz. ¿Qué tipifica la serpiente? La cruz. Y la cruz, ¿qué hacía? Evitaba que aquel que estaba con el veneno de su necedad muriese. Otra vez, figura, sombra y señal de que es Cristo. Y si nos vamos en toda la escritura, no terminamos hoy con las figuras, sombras y señales. Bueno, vamos a cortarlo. ¿Qué es lo más importante de la señal? ¿Qué es lo más importante de esa señal? Lo importante cuando vamos a un lugar, por ejemplo, yo viví durante muchos años en Florencio Varela y luego nos movimos para Lomas de Zamora. Entonces, lo importante de llegar, por ejemplo, a Lomas de Zamora no es en sí las señales que dicen tantos kilómetros, qué sé yo, en 40 kilómetros en la ruta llegará usted a la ciudad. Lo más importante no es eso. Lo más importante no es la señal. Lo más importante es el lugar, puesto que la señal te apunta hacia el lugar. Eso es lo que Cristo Jesús hace con ellos. Les muestra, dice, cabezones, entiendan. Yo les dije, era necesario que el Cristo padeciera. Porque si no hay muerte, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay resurrección, no hay expiación de pecados. O sea, no detengan la muerte. Date cuenta que en algún momento Pedro, cuando Jesús les cuenta estas cosas, dice que Pedro empezó a redarguir al Señor, a decirle, Señor, la palabra que usa es a reconvenir al Señor, decirle, Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le responde Cristo? Alejate, Satanás. O sea, no me confundas, no metas pensamientos que no son. Vos no estás entendiendo lo que en sí es el total de esto. No es un pedacito. Y por esa razón es que el que se agregó en el camino con estos muchachos les narra las escrituras. ¿A dónde quiero llegar? Mi querido, es vital. No es más o menos un poquito. Es vital que nosotros hagamos esto y que vos te preguntes por un segundo esto. ¿Por qué no le levantó Jesús el ánimo? ¿Por qué no le dijo Jesús, vamos muchachos, vamos arriba, levanten la mirada? No, ¿por qué no hizo Jesús eso?
¿Por qué no los abrazó? Y le dio un beso, le dijo, muchachos, vamos arriba. ¿Por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué lo que hizo Jesús fue darles palabra? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando alguien esté triste, cuando alguien esté deprimido, dolido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que meterse en la palabra. Entonces, nosotros al estar tristes, complicados, nuestro problema es que hacemos todo menos Cristo. Buscamos todo menos Cristo. Buscamos cualquier eventualidad y una vez más, menos Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago yo? Que le contás a alguien tu problema. Llamás a la vieja, llamás al viejo. Si estás casado, vas con la esposa, vas con el esposo, vas con algún tío, algún pariente, algún amigo y le contás, uy viejo, déjame que te cuente, tengo un quilombo, alto quilombo tengo, me pasa esto. Y empezamos a contar nuestros problemas. ¿Es malo eso? No. ¿Pero es del todo bueno? No. ¿Por qué? Porque lo único que haces es vaciar tu corazón, es sacar un poquito del aire, pero no estás dándole, estás echándote anestesia en vez de ir a la fuente. ¿Qué necesitamos? Y ahora es la importancia. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesito yo? Palabra de Dios. Y el problema es que hacemos todo menos palabra. Hacemos todo menos palabra. Oímos todo menos palabra. Así es. Y eso es lo que debiésemos hacer. Palabras de Dios. ¿Por qué? ¿La palabra de Dios va a evitar que te sucedan los problemas? No, no los va a evitar. ¿Va a hacer que te emproblemes menos? No, no lo va a hacer. Pero va a hacer que cuando llegue esa tormenta, porque a todos nos van a llegar las tormentas duras, difíciles, y yo no sé, pero alguien usó, voy a meterme un poquito en esto y vamos a usar la escritura para componerlo. Alguien dijo, Dios no te va a dar nada que tú no puedas sobrellevar. Eso no es bíblico y eso no es cierto, porque el texto que utilizan para eso es aquel texto que dice, no hay tentación más grave que tú puedas, que Cristo te saque de esto. O sea, cuando habla Jesús sobre las tentaciones, que no te va a venir una tentación más fuerte que tú no puedas llevar, el texto está hablando de tentaciones, no de tormentas que se levanten en tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las tormentas que se van a levantar en tu vida te van a exceder y van a ser más grandes de lo que puedas sobrellevar. Sí, horrible, ¿verdad? Pero sí. Entonces necesitamos entender un detalle, una cosa, y necesitamos aprendérnoslo, pero de verdad, bien, para vivir confiados en Cristo. En algún momento Pablo cuenta y narra en la Escritura que mientras eso sucede, él iba camino a un lugar y le sobrevino una tormenta y la tormenta destruyó todo. Y el mismo Pablo dice, de tal manera que nosotros ya habíamos perdido la esperanza de conservar la vida. No está. O sea, ¿esa frase qué significa? Me voy a morir. Ya es cuando sabes que el avión va para abajo, que todos están gritando, ¿qué podés hacer? Ya vos empezás a agarrar el teléfono esperando agarrar señales, mi amor, te amo, sos mi vida, y ya sabés que no hay vuelta de esquina. Es como cuando el doctor dice, lo vamos a operar, pero hay 98% de riesgo que usted no vuelva. Y vos ves ya al anestesista preparando la anestesia, y pues ya me voy, me toca irme, ¿sí? Entonces, a los que les ha tocado partir, ¿saben que les toca partir? Así funciona esto, no sé por qué. Entonces, ellos ya habían perdido la fe en conservar su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la tormenta que tenían al frente era más fuerte de la que ellos podían sobrellevar. Pero aún así les vino la tormenta. Cristo resolvió que no muriesen de esa forma ese día. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando las tormentas estén, cuando los problemas lleguen, cuando azote tu vida, sí, puedes, y sería bueno que tengas hermanos a los cuales acudir y darles un abrazo y que te den palabras. Sería buenísimo. Pero, ¿qué es mejor aún que eso? Que te metas en la palabra del Señor. Y ahora voy a hacer algo que casi no hago. A mí me tocó hace unos días atrás un proceso muy duro. O sea, no es que el proceso empezó hace días atrás. El proceso llevaba su tiempo. Pero hace unos días atrás tocó el proceso de tomar decisiones que afectan mi vida y la de los que me rodean. Y tenía tanto quilombo yo, que el problema era en mi cabeza, que cuando me acostaba a la noche no podía ver otra cosa que no fuera el problema. Miraba lo que no tenía, me enojaba porque me ofrecieron algo y no me lo cumplieron. Todo lo que más,
el problema también de un corazón con tormenta es como un amplificador. Si vos sos músico me vas a entender bien. ¿Qué es un amplificador? Por ejemplo, yo toco el instrumento que se llama el bajo. Si yo toco el bajo y no está conectado, difícilmente alguien que esté a 1 metro de mí lo va a escuchar. Pero si yo agarro el bajo, le pongo el volumen a la mitad, lo conecto al amplificador, pongo el volumen a la mitad y toco la nota más alta que es sí, la gente va a escucharlo hasta, no sé, en el otro barrio. ¿Por qué? Porque el amplificador esa es su función, potencia las ondas sonoras y lanza decibeles a todo poder. Entonces, un corazón emproblemado es un amplificador. Lamentablemente, pensamos los peores escenarios, ¿sí? Y siempre nos imaginamos, sí, ¿para qué hice esto? ¿Por qué tomé la decisión? Y nos vamos a un tiempo que en el español existe, no sé si en el inglés o otros idiomas existe, pero que es un tiempo, utilizando la gramática, bastante torpe pensar. ¿Cuál? Hubiera. ¿Lo has hecho vos alguna vez? Hubiera llamado a fulano, o gente que te accidentaste y ya, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no, macho? ¿Por qué no te llamé? Punto. Ni siquiera le hubiera contestado. O, ¿por qué me fui? ¿Por qué Ese tiempo hubiera no sirve de nada. Pero en la época de tormenta pensamos todas esas cosas, ¿verdad? Te acostás y ves problemas. Y el grave problema es que solemos orar de una forma tan, no sé qué palabra, tan pacata, tan pobre, que se las voy a traducir. Nosotros pensamos Dios es ingrato, Dios es malvado, Dios a veces oye, a veces responde, Dios es caprichoso, Dios es déspota, Dios es, no sé, responde al dedo, algunos sí, algunos no. Y peor aún, sueles ver a aquellos que hacen el mal y dices torpemente, mira, a ellos les va bien. Creo que estoy en el lugar equivocado. Supongamos que lo que te hace falta es dinero. Decimos, mira, a todos los narcotraficantes les sobra la tarasca y ¿por qué yo no tengo ni para ir al súper? Mira, esto es como aquel político corruptazo que vos conocés. Mira, le va bien, tiene, no sé, el auto del año, el hijo estudiando en Francia, esto, lo otro. Y yo, ¿por qué estoy todo complicado acá? ¿Será que estoy bien? ¿Será que Dios así trata a sus siervos? Y empezamos en ese quilombo y nos quedamos estacionados ahí. Ese es un problema grave, porque no estás viendo a Cristo, porque no estás aprendiendo a Cristo, porque no te estás metiendo en la palabra. Y a menos que te metas en la palabra, te vas a poner a hacer estrategias de contar el testimonio, esperando tu testimonio. Por eso es que me vas a escuchar a mí decir esto. Gente que tenga un gran testimonio, o sea, un testimonio de que yo estuve y ahora ya no tengo y ahora estoy en esto. Qué bueno que hayas pasado un gran testimonio, pero no lo compartas a menos que sea necesario y no uses el tiempo del domingo, que es para hablar la palabra de Dios, para contar testimonios. ¿Por qué razón? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguien, hermano o hermana, tuvo cáncer, por ejemplo, tuvo un infarto, tuvo un derrame cerebral y sobrevivió el proceso. Y ahora lo está contando. Mira, mi proceso fue así, me costó un montón, pero Dios envió el dinero, se le utilizó al doctor y aquí estoy. Y el problema es que decimos, y así como Dios hizo conmigo, va a ser contigo. Entonces alguien que de pronto tenga síntomas parecidos va a decir, uy, si Dios sanó a la hermana, al hermano, me va a sanar a mí también. ¿Y qué? Si en el plan de Dios está que no se sane y que te toque partir y esa va a ser la excusa que usa Dios para que te vayas. Y ahí es donde está el problema, porque cuando el hermano ora, pide, clama, así como vos le dijiste, porque vos vas a poner atención y somos así. El hermano decía, cuando tuvo tal enfermedad, se iba a orar todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, en lugar de meterte con Dios, vos querés la fórmula. Debo levantarme a las 5, uy, con lo que me cuesta madrugar, flaco, no sabe lo difícil que es. Exacto. Y hasta así como la providencia. Es más, si leemos claramente, si nos toca partir, y créanme que todos vamos a partir algún día, en la escritura Dios dice que es mejor el día de irse, o sea, el día de morir que el día de nacer. Y nosotros celebramos el día de nacer. Claro. Yo no he visto a nadie feliz el día que le toque irse a la gente, ¿verdad? O sea,
No sé, a menos que te caiga mal, decir, uy, qué bueno que ya se fue, ojalá que Dios recibilo con el gozo con el que te lo envía. O te lo llevas o te lo mando, le dice. Pero no pasa de eso, ¿viste? O sea, ¿a dónde quiero llegar? No celebramos el día de la muerte nosotros, o sea, no nos alegramos porque la gente se va. Se fue el amigo, se fue el padre, la madre, el hijo, el vecino. No es causa de gozo eso. Y entonces pedimos y el hermano piensa eso. Mira, ojalá me suceda como le pasó a él. Y Dios no repite estrategias, Dios no eso. Entonces, por eso es que no conviene compartir testimonios. O sea, contáselo a alguien. Qué bueno que tengas para contar. Pero eso no es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que transformó el corazón de estos hermanos que hizo que ardiera y que al fin pudieran ver a Cristo? Que cuando conocieron a Cristo a lo largo de la palabra, que imagínate esta escena, Cristo mostrándoles a Cristo en la palabra de Dios. Eso es wow. Esto es tener a George Lucas narrándote cómo te contó, cómo escribió Star Wars, ¿no? Es que, o sea, esto es tener al escritor, al autor, pero olvídate del mal ejemplo. Esto es tener al creador narrándote el porqué de la escritura. O sea, eso es, como dicen los hermanos ticos, esto es mucho con demasiado. ¿Y qué sucede? Que cuando eso pasa, se les olvidó la tristeza, se les olvidó la depresión, y es más, se fueron con los otros apóstoles. Ojo, no había WhatsApp. Tenían que volver a caminar los 11 kilómetros otra vez. ¿Vos te pensás llegar 11 kilómetros para irte corriendo, para caminar otra vez 11 kilómetros, para ir a juntarte, decirle, muchachos, lo vimos, sí es cierto, resucitó? Y ya no había depresión, tristeza, ya había expectativa distinta. Ya su estado de ánimo ya se había arreglado. ¿Por qué? La palabra de Dios reparó el estado de ánimo. Mi querido, no necesitas desahogarte, hazlo, está bien. Llora con tu mejor amiga mientras te comes un galón de helado, está bien. Vas a engordar, pero está bien. ¿Qué es lo que te corresponde? Palabra de Dios. Casi nadie lo hace hoy en día, que ante su estado de ánimo descompuesto, no buscan al Señor en palabra, lo buscan en lloración, diría un hermano pastor. ¿Qué? Que van, Señor, aquí está tu siervo. O sea, ¿está mal llorar? No, no está mal llorar, hombre. Pero diría la Escritura, cíñete como un varón valiente, hombre. Ya está, llorar lo que tengas que llorar y ahora levántate y hombrecito siga y dé pelea. O mujercita de Dios, levántese y dé pelea. Porque no se puede quedar tirada, deprimida. Es que fíjese que me fue mi esposo. Bueno, se fue. Levántate, seguí, hombre. Si el llorar solucionara las cosas, todos lloremos todos. Ahora, si la palabra de Dios es la que puede cambiar un corazón, entonces metámosle palabra para que nuestro corazón sea converso, camine, cambie y se transforme. Entonces, querido, necesitamos eso. ¿Qué necesitamos? Palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Y una vez más te lo voy a decir, palabra de Dios. Ante lo complicado que podamos tener en nuestra vida, palabra de Dios, nada más. Entonces, lo que Jesús hizo, y eso es la conclusión de esto, es les narra todo y ahora tienen sentido. Y date cuenta cómo Jesús es tan, no sé, todo es figura y sombra, ¿no? Lo que te decía, pero un detalle que yo recientemente leyendo un poquito encontré, me partió la cabeza. Vámonos al Génesis, en la historia de Abraham. ¿Te acordás que te conté a la mitad de la enseñanza que Jesús le narra parte de, bueno, todo lo que tiene que ver Cristo en la Escritura? Bueno, situémonos en esa escena. Abraham llevando en el monte, dice la Escritura, monte Moría, así se llamaba en ese entonces, donde va a sacrificar a su hijo. Bueno, tiempo después, si esto no te revienta la cabeza, porque todo está fríamente calculado, si esto no te revienta la cabeza, no sé qué lo puede hacer. El monte Moría, en la época de Jesús, ya no se llamaba así. Te voy a decir cómo se llamaba. Se llamaba Gólgota. Y en ese monte es donde sucede el sacrificio perfecto que hace tantos años el monte Moría apuntaba hacia. ¿Notas vos lo tremendo del caso? ¿Notas vos que nada es un detalle minúsculo y menor? Entonces, todo apunta a Cristo. Y eso es lo que hace Cristo. Reenfocarles la vista y por eso ahora pueden verlo. Y esa es mi oración en este programa, que te llegue en el día de la fecha, en vivo o en diferido. Que puedas ver a Cristo en la circunstancia que te está tocando atravesar.
que en vez de situarte en lo que no tienes, en lo que te falta, en la enfermedad, en la deuda, en la pérdida del trabajo, o sea, atiéndelo, porque hay que atender. Dijera el toro, hay que tomarlo por los cuernos. Dale, eso no estoy diciendo que lo ignores, pero mira a Cristo allí. Observa el proceso en el que estás. Observa que si estás en Cristo, hasta tus caídas van a tener sentido más adelante. Entonces, levántate, enfoca tu mirada, pon tus ojos en lo que hay que poner. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Si vas a tomarte un tiempo, en vez de tomarte media hora para ir a llorar con tu mejor amiga, mejor tomate media hora y abrí la Escritura y ponete a buscar a Cristo en la Escritura. Ponete a ver cómo procede el Señor. Ponete a ver cómo libró a algunos y cómo otros no. Y vos decís, pero ¿y por qué me vas a mostrar los no? Porque eso te va a dar fe de que la voluntad de Dios es la que está funcionando y la voluntad de Dios es mejor que la tuya y que la mía. Por eso el mismo Jesús enseñó, cuando oren así. Y les enseñó el bosquejo de lo que una oración puede hacer. Y cuando Jesús estaba ante una crisis difícil, Él hizo lo que nosotros debiésemos hacer. ¿Cuál? Padre, si puedes, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así nos ha tocado a algunos hacer esa oración. Señor, yo quisiera que no pase esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que se hace la voluntad de Dios. Y ahora sí termino con lo que te estaba contando. Nosotros solíamos estar en un lugar y yo le decía al Señor, Señor, este lugar te atrapa porque puedes hacer dinero y te puedes olvidar del mundo entero haciendo dinero. Y empezamos a escuchar, pero mi esposa no me va a dejar mentir, era como que nos bombardeaban de testimonios de personas que lograron hacer dinero. La pregunta no es si logran o no hacer dinero. Lo que empezamos por Dios a empezar a buscar e indagar es qué consecuencias hubo en el camino de hacer ese dinero. Y conocimos a una dama hermosa de Dios que nos compartió que mi nena estaba padeciendo de la gripe y algo por el estilo, que por los climas feos fuimos al médico y nos topamos con una enfermera, una asistente que casualmente era hasta del mismo país, hablaba español, muy querida, cristiana, y ella nos contó en algún momento así en confianza, miren, yo vine con mi esposo hace tantos años y los dos empezamos a trabajar, teníamos los nenes pequeños, creo que tenían 2 o 3 hijos, y empezamos juntos a trabajar, hicimos dinero y logramos hacer dinero. Compramos lo que nunca tuvimos, hicimos con dinero lo que nunca pudimos hacer. Pero, y ahí es donde viene la alarma, pero en el medio de eso nos perdimos nosotros y hoy dice, yo tengo mi casa, tengo mis hijos en la casa, tengo 2 o 3 trabajos, pero nos divorciamos con mi esposo. Wow. Y entonces ahí viene las consecuencias del camino. Y así, este es uno de como 40,000 testimonios, empiezan a llegar, sí, pero yo hice. Me tocó otro, que ese fue una alarma muy grande. Yo soy papá de una princesa hermosa que por ahí anda correteando de lado en lado, que me trae loco. Y yo tuve la oportunidad de estar con unos hermanos mexicanos en una comunidad de fe a la cual yo asistía. Y ellos, yo los estaba festejando porque su hija ya tendrá 24 o 25 años, estaba por dar a luz. La casualidad de casualidades es que su hija, el nieto, nació el día de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es diciembre 2. Entonces, nació el nieto diciembre 2. Por diciembre 7, 8, yo tuve la oportunidad de platicar con ellos y les digo felicidades a los abuelitos, porque ya son abuelitos, bendiciones, nos abrazamos. Y les digo, ellos ya son ahora personas mayores. Me encanta porque cada vez que yo leo la Escritura y leo del apóstol Pablo, yo le pongo la cara de este hermano. Este hermano no se llama Pablo, pero tiene cara de apóstol Pablo. Me lo miro en mi mente y para mí es el apóstol Pablo. Así que él es Pablo para mí. Y entonces, muy querido, muy así como son los mexicanos, muy lindos en su manera. Le digo, hermano, ¿estás contento que sos abuelito? Sí, es un honor y todas las palabras, ¿no? Y después se quedó hablando y estoy contento porque no solo soy abuelo, sino ahora al fin voy a poder tener mi casa. Wow. Entonces, yo así, ¿cómo así? ¿Dónde vivís? No, es que nosotros, dice él, nos mudamos hace 34 años de México para acá. Ajá, ¿y qué pasó?
pues compramos una casa rodante y durante tantos años estuvieron viviendo allí y hasta ahorita, en sus años altos, van a poder tener una casa física, por así decirlo, y no una casa rodante. Y hasta ahora, que ya su hija es grande, que ya es mamá, ellos ya tienen solvencia financiera para establecer su vida. Eso fue un baldazo de agua fría en mí. Yo salí, porque nosotros estábamos en el equipo de oración de esa congregación, yo salí de ese lugar y me fui con un miedo, mis manos me temblaban y dije, Señor, ¿será que es necesario que yo atraviese todos estos años trabajando y dinero, pagando cuentas, dinero, trabajo, dinero, carro, trabajo, dinero? ¿O será que estoy en el lugar equivocado? ¿Será que estoy invirtiéndome en el lugar donde no es? ¿Será que, con esto no estoy diciendo que somos gente que le huye al trabajo, pero creo que hay cosas más importantes? ¿Saben qué es más importante? La familia es más importante que el dinero. Entonces, gana menos, pero comparte más con tu familia. Y si hay algún cabeza de hogar que me está escuchando, te lo digo a vos, colega, escuchadlo bien, no le des a tus hijos lo que vos nunca tuviste en términos materiales. Mejor dales el tiempo que a vos nunca te dieron. Porque yo sé lo que pasa, porque a mí me pasa, yo sé que tu corazón, por ejemplo, si algo amo yo, es cuando mi nena me pide algo, por supuesto, si está en lo que está, y yo le digo, dale, cómpralo. Por ejemplo, hoy fuimos a comprar al supermercado, y fuimos al área de librería, y mi nena es artista y compra que crayones, que colores y cosas por el estilo, y me dijo, ¿puedo comprar esto? Y yo le dije, dale, agárralo. O algo que me fascina es que, por ejemplo, a mi esposa le gusta comer unos yogures. No le voy a hacer publicidad porque no me pagan por la publicidad de las marcas. No, por favor. Pero fui a con mi hijo, anda, me compras uno o dos. Y cuando llegué, me dijo, comprame uno o dos sabores que haya. Habían 6 sabores. Y me cercioré que fuera ninguno repetido. Entonces agarré, dame los 6. Así yo, aquí está, ¿cuánto es tanto? Aquí tenés, papá. Y entonces vengo a mi casa y como hombre me hace sentir, wow, mira, le traje 6 sabores. Qué buen esposo soy. Capaz ni lo soy, pero yo me siento buen esposo. Entonces digo, aquí está. Yo sé que como hombre, porque de hombre a hombre nos vamos a entender, las damas no le van a agarrar tanto el jugo como un hombre. Querés que no les falte nada. Y el problema es que en el no les falte nada, les vas a faltar vos. Así es. Va a haber dinero en la cuenta, pero no vas a estar vos. Va a haber un coche más bonito, pero no vas a estar vos. Tu hija, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de escoger tener otro trabajo en el cual no pudiese ver a mi hija y digo, trabajo por 5, por 6 años todos los días y me sacrifico para que no les falte nada. Pero el problema es que en 5 o 6 años mi hija va a tener 12, 13. Hoy cuando abro la puerta de casa escucho un papi y corre hacia mí. En 5 o 6 años va a estar en la adolescencia, no sé si siga corriendo gritando papi. Capaz va a decir, hey, cerrá la puerta, déjame en paz un rato. Porque es la edad complicada. Entonces, a joder a otro lado, te ves. Sí, andate a jorobar a otro lado, ¿viste? Por favor. Entonces, yo digo, creo que lo importante no es ganar dinero. Sí, hay que pagar las cuentas, yo creo que hay que hacerlo. Creo que hay que ser solventes, hay que ser buenos administradores. Pero, mi querido, un hombre millonario no se ve por la cantidad de dinero. Un hombre que es rico es aquel que teme a su Señor, que sirve a su Señor y que al final del día tiene la virtud de amar a su esposa, que su esposa lo ame, de tener a sus hijos, que sus hijos lo amen, que sepan quién es papá, que no es perfecto, que no sobra en la casa de pronto, que deben, que falta. Sí es cierto, claro que así es. Pero que estás junto con ellos, que hay una sonrisa, que puedes tomarte los mates o tomarte un café, que podés tenerlos juntos. Esa es la riqueza y que no te haga Satanás extraviar la mirada que es un mejor auto de lujo de marca viaje. No, mi querido, si llega a esos tiempos de bonanza financiera, que llegue. Si no, salí a la placita donde no pases nada y tómate unos mates ahí con la fila. Eso te va a cambiar la historia, mi querido. Entonces, no te centres en lo que no tienes, céntrate en la palabra de Dios. No te quedes trabado en el problema. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo me quedé trabado en el proceso y no dormía, y estresado, y dolor de espalda, y ardor de ojos, porque eso es lo que produce el estrés, y dolor de piernas y no poder dormir, y falta de paciencia, irritable, de mal humor, lo que el estrés produce.
Claro. hasta que el Señor en su misericordia fue como que al leer su palabra, al volver a orar, fue como un cachetazo en la cara diciéndote, ¡ey! Perdón la expresión y perdón el arameo antiguo, ¡ey, sonso! Poneme atención, mírame otra vez, no se trata tu vida de vos, se trata de mí. Y entonces fue, wow. Y les cuento, llevo, para terminar el programa del día de la fecha, llevo 3-4 días. Yo tengo la costumbre de entrenar, de ir al gimnasio, que voy literalmente a un gimnasio que está a 1,5 kilómetros de mi casa. Entonces, y puedo irme en autito, en unas cositas raras, como unas motos que te llevan, pero escojo irme a pie por una razón, porque me voy orando, y créanme, qué ricos que son esos tiempos. Y lo que voy a decir suena feo, pero se corrige al final. Cuánta falta me hacían esos tiempos de oración a Dios. ¿Saben por qué? Porque mis cuentas no están todas pagadas. No es que ya tengo la libertad financiera del mundo. No. Hay comida en mi casa, claro. Mi esposa está sonriente, claro. Mi hija está hermosa, claro. No sé por qué pasa que esa cosa, es porque Dios es bueno. Pero lo interesante del caso y la conclusión final es porque ahora la mirada no está centrada en lo que no tengo, el problema, el quilombo, esto, lo otro. Está centrada en Cristo otra vez. Entonces me despierto a la mañana, amo ver a mi familia, pero cuando salgo en el camino, amo encontrarme con Dios otra vez. Y voy a decir, Señor, buenos días, aquí está el cabezón de tu hijo, Pique del Valle, otra vez, Señor. Y empiezo a hablar ahí, a orar al Señor. Y ese 1,5 kilómetros, Dios, se hacen 5 minutos, se hacen menos por ir platicando con el Señor. Y cuando termino platicando con el Señor, vaciando mi alma otra vez con Cristo, mi querido, vuelve a vaciarte con Cristo, vuelve a conocer su palabra, vuelve y métete allí. ¿Por qué? Porque cuando estos discípulos iban tristes, dolidos, el que se les agregó en el camino les resolvió la vida, mostrándoles a Cristo en derredor de las Escrituras. Así que, si quisieras volver a escuchar este tópico, hay un podcast en el canal de tu servidor que se llama así, El que se agregó en el camino. Si quieres volver a escucharlo, puedes ir a visitarlo ahí en todas las plataformas de streaming. ¿Qué es la idea? ¿Que me des like? No. La idea es que leas la Escritura, te metas con Cristo y ahí se reparará. Dale. Excelente el programa de hoy. Damos gracias al Señor por esta bendición que podemos tener de poder escuchar la palabra que nos hace tanta falta cada día, porque en nuestro día a día. A veces, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos a diario no nos deja, como dices tú, poder tener ese kilómetro de conversación con el Señor. Y es así. Literal. Y es así. Entonces, y es bueno poder aprender de aquel que lo ha vivido, ¿verdad? Porque a veces nosotros hablamos de la palabra sin haber vivido absolutamente nada de ella. Y después nos toca ya. Yo tengo un amigo uruguayo que me encanta porque es como mi pastor, como mi cobertura. No es que exista eso así en sí, pero es como quien me aconseja, me regaña, que me dice, cuídate, che, me dice, de no estar tan involucrado en la obra de Dios que te olvides del Dios de la obra. Claro, justamente. Entonces, cuídate vos de no olvidarte del Dios de la obra. La obra de Dios es importante, claro, pero es más importante que la obra de Dios es el Dios de la obra. Y algo que a mí me lo dice muy seguido, que no es un mantra, no es un tantra, no es un rema, simplemente es algo que debieses vos tener claro. Quien te llamó es quien te sostiene. Así es. Y entonces sí, es cierto, no están las cuentas pagas, pero está, por ejemplo, en mi caso, está mi esposa. La puedo ver a los ojos. Esos hermosos ojos verdes me dicen que me aman. Claro. Los míos llenos de gafas y vidrios también le dicen que la amo. Tengo a mi nena sonriente, saltando y todo. Sí, eso para mí hoy me hace llorar, pero me hace llorar no de tristeza, sino decir, Señor, gracias. Claro. Gracias porque a pesar de que los tiempos han sido adversos, el clima, el viento ha estado contrario, seguís estando. O sea, sigue habiendo sonrisas en casa, porque está Dios allí. Entonces, ¿qué nos toca? Volver el rostro a Cristo, volver a la palabra y que se nos abran nuestros ojos como estos muchachos y que podamos poner atención a lo realmente importante y que no cambiemos por lo temporal lo eterno, sino que nuestra mirada esté clara en lo eterno y no en lo temporal. Dale. Buenísimo el tema de hoy día. Hoy día también escuchamos tu último podcast
acá en la radio, así que para los que estuvieron escuchando hoy a nuestro hermano Piqué del Valle, estuvo muy bueno también ese podcast que vamos a tratar de seguir, ¿verdad? Reproduciéndolo, así como lo hemos hecho los otros días. Mira, quiero comentarte algo. Tenemos una gran bendición. Creo que uno de los... Bueno, tú dime cuál de todos ellos quieres que comencemos a tocar el día domingo, porque te cuento ahora la bendición. Radio Entre Cristianos se va a entrelazar con Radio Galicia de España. Ya. ¡No! Sí, así es. ¡Wow! Hay una hermana del ministerio del doctor Enuel Hernández de BDE. Ella, ¿qué es lo que pasa? Que ella vive en Galicia, en España, y me habló hace algunos días donde me dice, hermana, yo sé, me dice que tú eres la hermana que entrevistó al doctor Enuel, al pastor Ariel. Sí, le dije yo, ya, bueno, yo te cuento, yo soy de BDE Kid, pero en estos momentos ella es programadora. Ella es programadora de radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice, yo estoy trabajando en una radio secular. Toda la semana, de lunes a sábado, es secular. Pero el día domingo me dieron la oportunidad para yo poder estar el día domingo, ¿verdad? Reproduciendo y transmitiendo música cristiana y también programas cristianos. ¿Qué es lo que quiero, me dice, de ustedes como Radio Entre Cristianos? Quiero que ustedes participen de ese programa. Como dije, es una radio secular, pero el día domingo, ¿verdad? Transmiten todo el día, bueno, en este caso, todo cristiano. Y ella me hace la invitación. Sabes que yo, la verdad de las cosas, yo digo, bueno, es del Señor, nomás, nada más, porque de qué otra forma se produce esto. Entonces, bueno, hay algunos programas que ya tenemos listos. El asunto es, ¿con cuál vas a comenzar? Porque tenemos varios podcasts, entonces la idea es poder saber con cuál, para poder incluir la programación del día domingo. Va a comenzar a las 3 de la tarde acá Chile. Allá hay 4 horas de diferencia, me parece mucho, así que va a ser más o menos como a las... Bueno, no sé si es más o menos, más parece, si no me equivoco. Ajá. Y entonces, esa es... Si me dan a escoger, a mí me gustaría que empezaran con un podcast que yo tengo, que fue grabado en febrero del año pasado, para casi hace un año. El podcast se llama No se habla de Bruno. Sí, entonces, me encantaría si pueden poner ese podcast para pasarlo, porque creo que si la radio es secular, o sea, entendemos que lo que la gente va a escuchar, o sea, es gente secular, por así decirlo, vamos a esperar a ganar público, por así decirlo. Sí. Ese mensaje quedaría muy bien. Así que, bueno, con ese comenzamos. Lo que sí me gustaría es que, bueno, hicieras un audio, ¿verdad? ¿Sí? Para promocionar, o sea, ¿en qué sentido? Saludando a la Radio Galicia, ¿verdad? Y que eres parte de Entre Cristianos, obviamente, y eso iría junto con ese podcast. Con mucho gusto. Yo te lo hago llegar así como te lo he hecho así, por WhatsApp te lo mando y como te pongo... Sí, perfecto. Porque ya comenzamos este domingo, así que este domingo tenemos el programa de Padre de Corazón, tenemos el programa de nuestro pastor Hugo Vázquez de allá de Ecuador, y estarías en este caso tú. Buenísimo. Serían 3. Y así, bueno, el próximo domingo a lo mejor podemos colocar a alguno de los otros hermanos que también participan de la radio. Entonces, pero muy contento porque la hermana me dice, hermana, yo ya escuché la radio, ya sé cómo es todo y le gustó. Así que, bueno, nos va a entrelazar entonces para que se escuche entonces la programación de Entre Cristianos allá directamente en esa Radio Galicia se llama. Sí, no tiene 90 y tanto, punto tanto, no, sí, es así, Radio Galicia nomás. Me parece mucho que tiene, pero lo voy a averiguar. Voy a averiguar eso, porque ella me envió un link, así que quiero también enviártelo para que entonces tú escuches más o menos cómo es la radio. Perfecto. Entonces, bueno, yo te lo hago llegar con mucho gusto y bueno, esperamos que pues este programa llegue hasta donde tenga que llegar y claro, aquí estamos
La otra semana subo otro podcast y ahora como ya estoy instalado, ya la cosa camina más constante que antes. Muy bien. Así que bueno, estamos muy contentos por eso y yo creo que para nosotros es una gran bendición como radio que nos quieran sacar de... Bueno, ya nosotros estamos en diferentes lugares, pues, y no solamente se escucha en Chile, sino que fuera. El asunto es que nos hayan telefoneado, ¿verdad? Cruzado del charco. Claro, justamente. Y más todavía, bueno, como estamos participando con todo lo que es BDE, que es el Ministerio del Doctor Enoel, vamos a tener también una programación con unas profesoras de su ministerio. También vamos a tener Así que todas esas cosas nos ayudan para la radio, así que estamos contentos por eso, para poder llegar a diferentes lugares. Buenísimo, hombre, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues yo estoy aquí para servirte, como lo he dicho siempre, y dale, por favor, gracias por tomarme en cuenta, aquí voy a estar yo y te alcanzo, nomás me mandes lo de la radio y te hago la invitación y aquí estamos, si Dios nos presta la vida, el otro viernes, y dentro de unos días ya mi esposa al aire también, se llama Angie, y estoy seguro que si la escuchás predicar a ella, ya no me vas a querer escuchar predicar a mí. Vamos a tener problemas. Estoy persuadido. Y si escuchás a mí a predicar, ya no vas a querer escuchar a mi esposa y te quedás ahí con ella. Bueno, pero ahí ya ella tiene su ministerio y ahí después, bueno, ella dirá qué es lo que va a querer seguir haciendo dentro del radio. Perfecto. No, hombre, muchas gracias, oíste, de verdad. Así que bueno, pues estamos, ¿no? Sí, y ya vamos ya, sí, porque ya nos queda poco tiempo ya y damos gracias al Señor, como vuelvo a reiterar, el poder estar de nuevo unidos en Cristo este día viernes con Reforma, volviendo a la forma original. Bueno, como todos los viernes, acuérdese que a esta hora, 9 p.m. Chile, en Guatemala, ¿a qué hora sería más o menos la hora? A las 6 de la tarde. Son igual que Houston, son 3 horas menos. Ah, ya, muy bien. A las 6 de la tarde, entonces, Guatemala, Estados Unidos. Me parece mucho que México igual, si es que no me equivoco. Sí, se llama hora centroamericana, ya, pero llega hasta Estados Unidos. Ya, muy bien. Entonces, a las 6 de la tarde estamos con todos nuestros hermanos también de diferentes lugares de este mundo. Y bueno, vamos a orar, entonces. No sé si claro tienes que sí. otras palabras antes de... No, oremos al Señor, que agradezcámosle al Señor en oración en estas puertas y lo que él está haciendo. Dale. Muy bien. Y bueno, llévanos en oración entonces. Ok, Señor, te damos gracias por el privilegio tremendo de poder acercarnos hasta el trono de tu gracia, en tu presencia. Señor, gracias porque por medio de ti pasan estas cosas, las que vemos y las que no vemos, las puertas que se abren, las que se cierran, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y descansamos en el pleno de tu voluntad, Señor, de saber que si estamos en ti, tu voluntad es lo que va a suceder, Señor, y eso es lo que queremos que pase. Permítenos, por favor, que ni aún en nuestro intento podamos sabotear tus planes, Señor, más que nada, Señor, sino que podamos avanzar pasito a pasito, corto, breve, rápido, lento, pero que sean tu voluntad, Señor, haciendo lo que mandaste hacer, que no nuestros buenos deseos o que, entre comillas, lo que nos roba el aliento, Señor, nos guíe en dirección opuesta, sino ser guiados hacia ti. Gracias, Señor, por la puerta de España y gracias por las demás puertas que se van a abrir y gracias por las que se cerraron también. Gracias por los hermanos que nos hemos añadido a este proyecto y los que se han ido también y por los que se añadirán en un futuro, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has permitido a los que estamos escuchando el pan en nuestra mesa y no solo físico, sino espiritual. Así que en el nombre de Jesús bendecimos, te agradecemos y, Señor, por favor, permítenos seguir en ti, conectados a ti, viviendo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces ya nos estamos despidiendo. Bueno, tenemos un masterclass. Vamos a dar esa información. Estuvimos ayer con el hermano Pacheco. Chusmea. Excelente. Hoy creo que vamos a hacernos pachequianas hoy porque de verdad que excelente el hermano. Vamos a hacer pachequianas. Sí. Está buena, ya no la había oído yo. Sí, vamos a hacernos pachequianos porque la verdad de las cosas, excelente el profe.
muy, muy bueno. Los hermanos estaban todos contentos, con la boca abierta, yo creo, mucho escuchando todo esto del catolicismo, obviamente que no se habla todos los días, así que muy bueno. Masterclass, ya tuvimos la primera clase, el próximo jueves ya finaliza, son 2 clases nada más. Si tú quieres hablar con el hermano Dani Padilla 93, lo buscas por Instagram. Esta es una parte de la información, así que bueno, si quieres tomar otros cursos también, el hermano Dani Padilla tiene este seminario para que tú puedas también, bueno, estudiar. Es necesario también aprender de la palabra del Señor. Ya nos estamos yendo y nos estamos despidiendo también de nuestro hermano Piqué del Valle, que está en Guatemala. Ahí, ¿cómo se llama el lugar? ¿El lugar? Antigua Guatemala. Ya, muy bien. Y nos vamos a encontrar entonces el próximo viernes, pero el lunes nuestro hermano estará como auditor porque va a estar escuchando a su esposita. Claro que sí. Exactamente. Aquí va a estar ella con el mismo fondo, solo que con ella sí enciendan la cámara, ahí sí vale la pena ver. Conmigo apáguenla y solo puro audio. No, obviamente. Espero que nuestro internet aguante, porque de verdad que yo creo que por todo lo que está pasando en Chile, esto del fuego y todas estas cosas, la verdad que nos está jugando en contra del internet. Pero ya sí, para el día lunes vamos, aguante internet para poder estar también con entonces la esposa. Yo le puse a mi teléfono Angie del Valle. Ahí está. Angie de Pique. Sí, perfecto. Así tendría que haberle puesto. Ya pues, hermano, entonces nos estamos encontrando el próximo viernes. Bueno, durante la semana también estamos en conversaciones. Y que pasen un lindo fin de semana, ¿verdad? A congregarse. Gracias, para el día domingo también estar escuchando la palabra del Señor. Nosotros nos despedimos entonces de Reforma, volviendo a la forma original. Que Dios bendiga tu vida en esta hora. Y gracias. El día de mañana estará nuestro hermano Kenson González junto a nosotros a eso de las 11 p.m. de la noche. Así que estará ahí desde El Salvador con también su programa, enseñándonos también la palabra del Señor. Nos vamos y nos fuimos. Chao, chao. Bendi. Chao. Muchas gracias por su atención. Sigan en sintonía de nuestra emisora. Solo tu palabra